Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa cena tan importante. Hace unos momentos estuvimos teniendo la cena del Señor. Justamente hoy el tema es el pan y jugo de la vid. Porque el pan y el jugo de la vid tiene muchísimo simbolismo, tiene muchísima importancia. Nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Como cristianos necesitamos manejar la simbología, los conceptos, porque desde el momento en que usted piensa en el pan y el jugo de la vid, hermanos, cuando esa idea viene a nuestra mente, usted tiene que enseguida, lo primero que puede definir son bendiciones para nuestra vida, porque en eso no hay nada malo. Cuando se presenta el pan y el jugo de la vid, es pura bendición para nosotros. Lo que necesitamos es conocer esas bendiciones para poder caminar en esas bendiciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pan y el vino simbolizan la provisión de Dios y la bendición de la tierra. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la idea del pan y el jugo de la vid era la provisión de Dios, la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento, estos elementos adquieren un significado más profundo, porque ya viene asociado con el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre todo en la cena del Señor, representando una alianza y el sacrificio redentor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pan simboliza la provisión de Dios para su pueblo, como se ve en el maná en el desierto, los panes de la proposición en el tabernáculo. Eso representa la vida y el sustento diario. Cuando nosotros nos imaginamos, vamos a suponer que usted sueña, porque interpretación de sueños es algo que Dios usa los sueños para hablarnos. Nosotros hablamos de eso en el Congreso Profético hace unos años anteriores, y es importante que cuando usted, por ejemplo, sueña con pan o vino, son cosas positivas, son mensajes de Dios que Dios te está hablando. Lo que pasa es que a veces no tenemos mucha apertura a considerar que Dios puede hablarnos a través de muchas formas. Dios sigue hablando de muchas formas y lo sigue haciendo, sobre todo a través de su palabra. Cuando de repente nos habla a través de sueños, imágenes, siempre tiene el significado, está en la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos del pan, simboliza la provisión de Dios. Es algo bueno, Padre, gracias. Es tu provisión que está viniendo, que viene, que no se acaba. El vino está asociado con la alegría. Sobre todo el énfasis estuvo para Israel en el Antiguo Testamento. La fiesta, la bendición de Dios se utiliza en ofrenda, en sacrificio. Inclusive cuando el Shabbat empezaba, eso se usaba, porque es parte de todo el protocolo, de todo lo que era un tiempo de comunión con Dios, pero estaba conectado también a ese elemento. Era un símbolo también futuro de salvación. Entonces, estamos viendo que en el Antiguo Testamento son dos elementos muy positivos que vienen a confortar nuestra alma, nuestro espíritu, para poder entender lo que Dios nos habla a través de estos elementos. En el Nuevo Testamento, en la última cena, Jesús instituye, por ejemplo, la cena donde el pan representa su cuerpo. Ahí Cristo viene a hablar en una forma más específica, más profunda, más clara ya con respecto a lo que representa el pan,
que sería entregado por la humanidad para el perdón de los pecados, pero también para sanidad divina. El vino, por ejemplo, representa la sangre de Cristo. Por eso cuando tenemos la cena del Señor, hablamos del cuerpo y la sangre de Cristo, derramada para sellar la nueva alianza entre Dios y la humanidad. La cena del Señor es un memorial de su sacrificio y una participación de su vida. En resumen, el Antiguo Testamento, el pan y vino son símbolos de provisión y bendición de Dios en la vida terrenal, y en el Nuevo Testamento se convierten en símbolos centrales de la salvación y la redención a través de Cristo. Es interesante que nosotros tengamos muy presente esto, porque muchas veces no le damos la importancia, lo que representa, lo que significa para nosotros. Son dos elementos demasiado importantes que día a día en nuestra vida se manifiestan. Por ejemplo, el pan representa la abundancia, el deseo de Dios que nunca te falte y nunca te va a faltar, porque desde el momento en que Dios nos muestra con su palabra que Él multiplica los panes y los peces, que Él, por ejemplo, del cielo envió el maná, Dios te está diciendo: nunca, mi hijo, te va a faltar el sustento. Nunca. Yo fui fiel. Las historias de la Biblia te recuerdan la historia que vivió Israel. Nunca te va a faltar. Hay formas también de comprender, por ejemplo, eso muchas veces en una forma más profunda. Por ejemplo, en la gematría hebrea. La gematría es, por ejemplo, una palabra. Por ejemplo, el pan. La palabra pan es lejem, es jalem, es la palabra el pan en hebreo. Esa palabra tiene varias letras y cada letra tiene un significado numérico. En el hebreo es así, en el español no es así. Cada letra tiene un valor numérico. Entonces se suman los números y ese número tiene un significado. Y eso tiene otra vez un significado de Dios. Es un mensaje de Dios. Solamente que la gematría es una forma, los sabios usan para sacar secretos escondidos de la Biblia. Los secretos, los misterios de la Biblia, de las palabras, de los conceptos, se sacan de esa forma. Ellos interpretan, ellos suman, ven el significado. Es como un trabajo matemático, pero es pura Biblia. Todo se centra, todo se saca, se extrae de la Biblia. Y en la gematría, por ejemplo, la palabra lejem o jalem se asocia con el número 30, con el número 30, y el número 30 en la Biblia es un número muy importante. El 30 es madurez. Jesús, por ejemplo, cuando empezó su ministerio, empezó a los 30 años, porque un rabino tenía que empezar recién su ministerio delante del pueblo a ejercer ese ministerio a partir de los 30 años. Jesús de los 30 a los 33 empezó su trabajo como rabino, como maestro. Él fue de todo. Jesucristo fue profeta, fue maestro, fue rabino, fue el pastor de todo. Impresionante las funciones que Cristo Jesús hizo. Él es un ejemplo para nosotros, nuestro Salvador. Pero el 30 está hablando de madurez en la comprensión de lo que es la palabra. Estoy en el pan. El pan tiene ese número, se le asocia y es muy importante. El significado literal de jalén es eso. Ahora, la palabra Belén es Bejalén, ciudad del pan. Por eso Cristo nace en Belén, porque Belén es casa del pan y Jesús el pan de vida. Entonces el pan de vida nace en Bejalén, la casa del pan. Es interesante eso ver. Por ejemplo, la palabra vino. Le estoy compartiendo algo de lo que la Biblia tiene como secreto. En la gematría hebrea, la palabra vino es una palabra que se llama yayin. Y al sumar tiene las letras, tiene un valor numérico de 70. Y atiendan bien lo que representa el vino, porque a veces pues se puede ver de mala forma, pero la Biblia te enseña lo que realmente significa. El 70 es un número muy importante. El 70 tiene varios significados. Por ejemplo, plenitud o totalidad se asocia con eso. La plenitud, la sabiduría. En algunas tradiciones se dice que hay 70 rostros de la Torá, se habla de 70 caras de la palabra de Dios. O sea que una palabra
vos estudiás un concepto en la Biblia y vos decís, esto significa esto, esto significa esto, esto significa cosa. Los maestros de la Biblia dicen que tiene hasta 70 formas de ver un concepto en la Biblia. La Biblia te va a dar cada día más luz, y cuando vos llegaste a la luz dijiste, no, acá yo estoy viendo claramente, te lleva a una luz más profunda otra vez. Y después vos decís, no, ya entiendo, pero Dios te lleva a una profundidad. Entonces vas descubriendo cómo un concepto en la Biblia, cada día Dios te va llevando a niveles de profundidad, pero es su palabra. Su palabra tiene esa particularidad. Cualquier libro que usted lea nunca va a quedar tan impregnado en su espíritu, en su alma, quizá va a quedar en su memoria, pero la palabra de Dios no solamente queda en nuestra memoria, queda en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y esa palabra otra vez tiene un agregado, la palabra de Dios es viva. Esa palabra está produciendo vida, está gravitando, se está moviendo, está generando cosas. Esa es la palabra de Dios. Ahora, el vino también representa generaciones. El número 70 puede referirse a 70 generaciones desde Adán hasta Noé. 70 naciones del mundo en la Torá habla de eso, por ejemplo, habla de generaciones, exilio, redención, porque representa también eso, esa cantidad de años. Entonces, el vino también viene a traer mucho significado, mucha profundidad. El pan y el vino son bendiciones muy amplias para nosotros. Nosotros no es solamente compartir y acordarnos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Tiene una profundidad inmensa. Eso ya es lo más importante para nosotros como cristianos, porque Jesús vino a darle la real trascendencia y el significado real, pero es amplio para que podamos comprender. Y es llamativo cómo el pan y el vino, a mí me impresionó cuando comencé a estudiar en su momento, en su tiempo, cómo el pan y el vino aparece en la Biblia en algunos personajes, en alguna parte de la Biblia. Y por eso quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, que está en el Antiguo Testamento, que está hacia mucho antes, capítulo 6. Vamos a ver cómo aparece estos dos elementos con un personaje que se llama Gedeón. Con Gedeón aparece. El capítulo 6, versículo 11 en adelante, voy a leer para introducir en la historia y cómo ese elemento aparece en ese lugar. Dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Abiezeritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Usted no se da cuenta de muchas veces nos parece este hombre Gedeón. En esas situaciones nos encontramos y el Señor te dice: tú eres valiente, tú eres mi hijo, tú eres un varón esforzado y valiente. Es que Dios te está hablando en lo que como producto final, como Dios te ve. Dios nos ve como victorioso, Dios nos ve como valiente, Dios nos ve de una forma en la cual ya vamos a vencer los problemas. Pero nosotros estamos en una situación, muchas veces en una crisis mental donde, ay Señor, pobrecito, así ya hágase, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor te dice: vos sos esforzado y valiente, vos vas a vencer. Es lo que le está hablando. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve esta tu fuerza y salvará a Israel de las manos de los madianitas. Dios muchas veces no se detiene en tu lamento. Nosotros estamos ahí lamentándonos y Dios te dice: hacé y vas a tener la victoria. Dios te da una orden y muchas veces no queremos, nosotros demasiado queremos que Dios le ponga atención a nuestro lamento. Muchas veces Dios quiere que nosotros veamos, vamos para adelante, vamos directo, vas a tener la victoria. Adelante mi hijo, metele, no vaya a llorar, o sea, no vaya a perder tanto tiempo en llorar, adorame de antemano, alabame porque vas a tener la victoria. No te detenga en tu lamento, no te detenga en lo que vos estás viendo, porque en mi diseño las cosas son diferentes. En el reino de Dios no hay que detenerse en las circunstancias diarias.
No, usted hay días donde de repente, no sé, por alguna razón, quizás su sueldo no se le cargó, no se le depositó y usted está pasando, es raro, pero usted está en lo justo. Pero esa no es tu condición real porque vas a cobrar, te va a venir tu sueldo, lo que sea. Y aparte vos sabés que sos abundante, sos hijo de Dios de bendición, estás con el Padre, de quien es el oro y la plata, sos un bendecido. Pero esa situación momentánea muchas veces te lleva a una crisis donde te dejas llevar por esa situación y vos querés entrar en una autocomiseración y le decís a Dios, pobrecito Señor, como estoy. Vos no te das cuenta del Señor, te dice, adelante, metele porque vas a tener la victoria. Hay cosas grandes, no podés detenerte en esas cosas pequeñas. Y es lo que le estaba pasando a Gedeón. Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre, es Manasés y yo el menor de la casa. Él seguía en esa situación, en esa condición. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Le vuelve a decir Señor, yo estaré contigo. ¿Y qué quieres más si yo voy a estar contigo? Y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pero Dios ya habló con él, Dios ya le dijo, ya le recordó. Y el Señor, por favor, dame una señal más de que me vas a ayudar y voy a salir adelante. Mi hijo, tu diseño es de bendición, la Biblia ya dice. Es como muchas veces dice el pastor Gabriela, muchas veces no necesitas una profecía para entender que Dios va a bendecirte, porque vos ya sos bendecido según la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Ya viniste bendecido, ya estás bendecido. No es que te tenemos que bendecir, ya sos un bendecido y una bendecida. Pero nosotros creemos en los dones y en la manifestación del Espíritu. Y cuando Dios te da una palabra, gloria a Dios, lo que hace esa palabra es reforzar, reafirmar lo que Dios va a hacer. Pero no tienes que tener esperanza de que esa es la palabra que te va a dar vida o que te va a mantener vivo, o la esperanza. No, porque ya Dios te habló. Eso viene a reconfirmar una vez más, gloria a Dios. Dios me sigue diciendo que Él me hizo bendecido y me va a bendecir. Por eso es importante que nosotros le creamos la palabra de Dios. El 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia, como le dije. El 18, te ruego que no te vayas de aquí. Ahora entendió. Y le digo, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, estaba hablando al ángel, y yo esperaré hasta que vuelvas. El ángel era la representación de Dios, era la representación, la agencia divina de Dios en la tierra. Entonces, esperaba, quiero ofrendar. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo ofrenda. Y se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, o sea, fue recibida su ofrenda, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista, porque tengan en cuenta que las ofrendas eran recibidas por Dios, caía fuego del cielo. Luego, acuérdense de Elías, cómo cayó fuego del cielo, pero era una forma también de recibir la ofrenda. Era algo sobrenatural que Dios hacía, ellos estaban acostumbrados a eso. Viendo entonces Gedeón que era un ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. El relato de Gedeón, donde se menciona la ofrenda de pan y vino, porque era la ofrenda eso, se encuentra en ese pasaje. Dice que en ese momento aparece el tema del pan y el vino. Aparece, pero ¿qué viene a enseñar en este pasaje? Yo le decía, son relatos, historias donde aparece el pan y el vino. Y en esta historia apareció el pan y el vino. Y en esta historia, el relato bíblico, donde él prepara toda la ofrenda con un pan de cebada y un jarro de vino, esta ofrenda representa, por ejemplo, tiene un significado. Está hablando de la humildad y la sencillez de Gedeón. Es una ofrenda de consagración. Y sobre todo acá hay algo que Dios le mostró. Hay una aprobación divina.
En resumen, el pan de cebada y el jarro de vino en la historia de Gedeón no solo eran elementos de sacrificio, sino símbolos de humildad, ofrenda y aprobación divina en el llamado de Gedeón para liberar a Israel. Es que Gedeón fue llamado, y en ese llamado que tuvo estaba presente también el pan y el vino. Era un llamado donde Dios confirmó, porque Dios iba a hacer grandes cosas. Y en medio muchas veces de la cena del Señor, con el pan y el vino, o en ese momento donde nosotros nos recordamos de Cristo, también hay cosas, en ese momento hay una recordación para tu vida de que vos fuiste llamado por Dios. No solamente a compartir la cena del Señor y a estar felices con nosotros. Hay un llamado a hacer grandes cosas como a Gedeón. Hay un llamado para tu vida. Tú tienes un propósito. Dios tiene un llamado. La vida secular, la vida en la tierra no es todo lo que tiene preparado Dios para tu vida. Hay cosas más importantes. Hay cosas espirituales. Hay cosas que marcan trascendencia en tu vida. Porque todo lo que podés vivir, puedes tener, puede ser un empresario, puede ser un deportista, puede ser el músico, puede ser muchas cosas acá en la tierra, puede tener muchos roles, pero lo que tiene más trascendencia, lo que tiene trascendencia eterna, es el llamado que Dios tiene contigo espiritual aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificar, darnos cuenta, comprender, pedirle a Dios que nos ayude a entender qué quiere Dios que yo haga en la tierra. ¿Qué nos va a ayudar a poder comprender el llamado de Dios? Estar conectado a la iglesia, estar conectado al cuerpo de Cristo. Porque estar conectado nos va introduciendo en su llamado. La gente que está en el ministerio de alabanza, que está en el ministerio de danza, intercesión, lo que sea, fue interpretando, fue entendiendo, fue comprendiendo hasta que Dios habló claramente a su vida y comprendieron lo que tienen que hacer. Hay una misión que tienes. Si no estás involucrada en las cosas espirituales del Señor, es importante que le diga al Señor: Señor, yo necesito identificar el llamado que tienes con mi vida. Y así como Gedeón, puede ser que yo tenga muchas excusas, pero permite que yo pueda darme cuenta, porque a Gedeón le costó darse cuenta, que tú estás conmigo, Señor, para poder llevar a cabo la tarea espiritual que tienes para mi vida. Conectado a un altar también te vas a dar cuenta del llamado que Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, en los altares la gente comienza a asistir y luego ahí en el altar comienza a conectarse a la iglesia. Y ahí comienza a entender y a darse cuenta de que hay cosas que Dios quiere que haga. Hay cosas en lo que puede funcionar en el cuerpo de Cristo. Hay cosas espirituales. ¿Por qué le digo que es importante las cosas del Señor? Y que la vida no solamente pase por cuestiones de la vida normal, tu vida secular normal. Porque la palabra de Dios dice que el que trabaja en el reino de Dios acumula tesoros en los cielos. Hay riquezas eternas que solamente trabajando en el reino de Dios se puede construir. Usted, si trabaja mucho en la vida secular, usted puede tener riqueza, puede tener la abundancia de Dios, la bendición de Dios usted puede tener y hacer muchas cosas. Pero atienda bien, usted puede tener la bendición de Dios en la tierra y ser millonario, ser multimillonario. Pero puede ser que usted no prepare riqueza en los cielos. Porque para poder generar riqueza en los cielos necesitamos ganar almas. Es un trabajo espiritual lo que hay que hacer. Entonces Dios te puede, en un tiempo de Santa Cena como hoy, Dios te recuerda que también el pan y el vino está conectado a recordarte que hay un llamado como Gedeón tuvo. Ahora hay otro pasaje de la Biblia. Vamos ahora un ratito. Melquisedec, por ejemplo, Génesis capítulo 14. Versículo 18 al 20, hay otro personaje que aparece en la Biblia y ahí aparece el pan y el vino. Es interesante cómo este elemento está ya antes y ni qué decir mientras usted busca Génesis 14, 18 al 20, le digo que en la Pascua sí o sí luego está eso. En la Pascua, porque es parte de la Pascua. No voy a ir a esos pasajes de la Pascua, pero en la Pascua aparece el pan sin levadura. ¿Por qué aparece el pan sin levadura? Porque el libro de Éxodo, cuando ellos salen, Éxodo justamente es salida, cuando ellos salen de Egipto, Dios le dijo: ahora van a salir. Y no había tiempo para que la masa leude, para que fermente, para que se hinche el pan. No hubo tiempo. Así como sea su pan, ellos estaban preparando, así como sea, tomen su pan, tomen todo su animal, todo lo que sea, vamos, tenemos que salir,
vamos, salgamos de Egipto. Entonces ellos, el pan, no hubo tiempo para que leude, no hubo tiempo para que se hinche. Entonces ellos tuvieron que salir, y ellos cuando tienen que recordar, los judíos cuando tienen que recordar Pesaj, la Pascua, tienen ellos que recordar con el vino, pero también con otros elementos que formaron parte en ese momento de la salida, pero con el pan sin levadura. Por eso muchas veces algún hermano, alguien le va a decir, no, el pan tiene que ser sin levadura. El pan sin levadura es para recordar la salida de Egipto. Vamos a Génesis capítulo 14, 18 y 20, y aparece este personaje. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Interesante. Y le bendijo diciendo a Abraham, todavía no era Abraham, le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Atienda bien estos elementos, pan y vino, y les bendijo. Cuando hay pan y vino, cuando hacemos la cena del Señor, hay bendición declarada. Está la bendición, pero ya Dios nos está mostrando en este pasaje que eso ya desde antes de la cena del Señor de Jesús, antes ya hubo bendición donde hay pan y vino. Y le bendijo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todavía no era ni Abraham, pero ya le dio los diezmos de todo. Imagínense, todavía ni no tuvo su cambio ni su conversión, no era Abraham. Y a nosotros nos cuesta dar el diezmo muchas veces, y él todavía no tuvo un cambio pleno, todavía no se le cambió ahí las letras, Dios todavía no le cambió su nombre. Y él ya dio los diezmos de todo, porque él venía de una guerra. Dios le dio una victoria, le dio una gran victoria, y él entendió y comprendió. Lo que pasa es que había algo demasiado grande que se estaba desatando. Y cuando algo grande se desata, uno también, yo dije la vez pasada cuando estábamos en San Lorenzo, muchas veces, siempre en el reino, en el mundo espiritual es así. Vos tenés que dar algo para que venga de arriba algo. Acuérdese de Elías. Cuando Elías preparó el altar, preparó todo, le dio adoración, le dio la ofrenda a Dios, vino fuego del cielo. Fue aceptada esa ofrenda, ese holocausto fue aceptado, presentó, vino de arriba. Cuando presentas a Dios algo abajo, puede de arriba venir la gracia y la bendición de Dios abundantemente. Y él estaba recibiendo mucho, entonces él tuvo también que, para que se pueda manifestar eso, él necesita poner algo visible para que se materialice. Porque toda la bendición, toda la gracia de Dios está en un estado espiritual, vamos a decir energético, espiritual. Todo es energía, todo en un estado espiritual, la unción, todo es una cuestión, no es algo físico, porque esa dimensión es un mundo espiritual. Ahí no hay camionetas, ahí no hay casas, ahí no hay bicicletas, no hay elementos materiales, porque es otra dimensión, se trabaja de otra forma. En esta dimensión estamos en una dimensión donde nosotros lo físico tenemos, la materia está acá, pero para trasladar de esa dimensión a esta dimensión hay que poner una señal física, y por eso se trae la ofrenda. Y cuando traes la ofrenda y Dios recibe, le estás habilitando a ese mundo espiritual para que pueda trasladar eso a este mundo físico, y ahí se manifiestan las bendiciones. Pero si nosotros no ponemos un elemento que haga conexión con ese mundo espiritual, toda esa unción y todas esas bendiciones no pueden venir a este plano. Por eso es importante, y por eso ellos entendieron. Pero es interesante cómo aparece el pan y el vino otra vez. Este acto es visto como un símbolo también de la última cena. Este acto que se da muchísimos años antes, ya se ve como un símbolo donde Jesús ofrece su cuerpo y sangre en forma de pan y vino. La acción de Melquisedec una prefigura del sacrificio de Cristo y su papel como un sumo sacerdote eterno. El significado del pan y el vino en relación con Melquisedec: el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue partido en la cruz para la redención de la humanidad. Y el vino representa la sangre de Cristo derramada para el perdón de los pecados. ¿Ustedes escucharon alguna vez esa frase que dice al pan, pan y al vino, vino? Una frase, un refrán que se suele escuchar, ¿verdad? Porque
tiene relación con este tema, por eso más me acuerdo. ¿Y qué decimos cuando hablamos al pan, pan y al vino, vino? Estamos queriendo decir que debemos decir las cosas sin rodeos. Eso es lo que nos está queriendo decir, tal como son y con total sinceridad. Conecto nomás con esto porque es una frase muy común, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. Decir las cosas sin rodeo, con toda sinceridad. ¿Por qué Jesús usó pan y vino en la última cena? Para representar su cuerpo y su sangre. Porque Él venía para cumplir el propósito de Dios. Tomó el pan, lo bendijo. Agarró el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, comen, esto es mi cuerpo. Luego tomando la copa dijo: beban de ella. Ese pasaje que leí al principio demuestra lo interesado que está Jesús de que seamos parte de lo que Él proveyó a través de su cuerpo, de que seamos parte de lo que Él proveyó a través de su sangre. Jesús proveyó a través de su cuerpo la sanidad para nuestro cuerpo, la salud para nosotros. Jesús quiere conectarnos a esas bendiciones que Él habilitó para los que creen en Él, para los hijos de Dios. Quiere conectarnos. Él quiere conectarnos a la salvación a través de la fe en Él por medio de su sangre. No hay otra forma de ser salvos. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. El único que puede conectarnos al Padre es Jesús. ¿Cómo podemos nosotros conectarnos? A través de Él, a través de su sangre. Pero Dios no quiere solamente que tú te conectes para salvación. Quiere que te conectes para también ser sano, para que puedas recuperar las bendiciones del primer Adán. Por eso a Jesús se lo llama en las cartas el postrer Adán, el que vino a restaurar todas las cosas. Cristo es restauración para toda la humanidad. Cristo es la conexión al Padre. Jesús es la única forma de poder llegar a conectar. ¿Qué es el pan? Es abundancia. En el concepto del Antiguo Testamento, abundancia, mucha abundancia, no te faltará nada. En lo que enseña el Nuevo Testamento es su cuerpo, es la salud para que disfrutemos. O sea, cuando nos acordemos la próxima vez del pan y el vino, tenemos que tener claro que Dios, cuando me recuerda el pan, me está diciendo: hijo, yo te voy a dar el sustento, yo te voy a cuidar siempre. No te desesperes, no te preocupes. No te preocupes, aparentemente vas a pasar necesidad según tu pensamiento y tu lógica, pero yo quiero que hagas valer lo que dijo mi palabra. Mi palabra te dice que yo te voy a sustentar, porque te decidiste a creerme, porque te decidiste a ser cristiano, porque te jugaste por creerle a Cristo. No estás creyendo otra filosofía, otras religiones, le decidiste creer a Cristo Jesús. Entonces, hijo, te dice el Padre: yo te voy a dar sustento, yo te voy a cuidar. Pero la Biblia me enseña que Dios no solamente me va a cuidar con lo justo. Eso es lo interesante. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos y con las personas que necesitaban comer, había 2 peces y 5 panes. Pero cuando estamos con Él, lo que aparentemente es poco, es justo, Dios lo multiplica para que nunca te falte. Aparentemente no iba a alcanzar, siempre va a alcanzar la gracia de Dios para tu vida. Siempre la gracia de Dios va a estar en abundancia sobre tu casa, porque has decidido creerle a Él. Y cuando tienes pocos recursos, lo mejor que puedes hacer es tomar tus recursos. Señor, esto es lo que tenemos. Queremos construir una casa, queremos hacer esto, queremos hacer este emprendimiento como familia. Esto es lo que tenemos. Pone en las manos de Dios. Jesús te enseñó: Padre, estos recursos ponemos en tus manos. Tenemos 2 peces y 5 panes. Esto es lo que tenemos, ponemos en tus manos. ¿Qué va a hacer Dios cuando pone en tus manos? Dios va a traer la provisión, va a abundar la provisión. Dios va a multiplicar, Él tiene su forma, el cielo se mueve así. Dios va a mover los ángeles que trabajan en la abundancia, en la finanza, y va a traer su favor. Es que eso te dijo a través del pan, te dijo: sustento te voy a dar. ¿Y qué además te voy a dar? Con el vino
te voy a dar gozo, te voy a dar gozo, voy a completar. Primero te voy a dar pan, te voy a proveer y luego te vas a gozar, te voy a dar alegría. Por eso el vino significa la alegría, el gozo, el gozo. El vino también dentro de los códigos, los secretos de la Biblia, tiene un significado, en la misma equivalencia que la palabra sot, que es secreto. Sot es secreto. Cuando el vino representa alegría y gozo, aparte de gozarte en mí, te voy a enseñar mis secretos. Voy a tener comunión contigo, mi hijo, y te voy a enseñar mis secretos. Te voy a enseñar el secreto para tener victoria sobre tus debilidades. Te voy a enseñar el secreto para tener victoria sobre el pecado. Te voy a enseñar los secretos para prosperar. Te voy a enseñar los secretos para cómo vivir una vida victoriosa. Yo te voy a dar esos misterios, porque esos misterios, esos secretos que yo te voy a enseñar, te van a ayudar a tener una vida feliz. Vas a ser feliz, vas a tener victoria. Cristo vino a mostrarnos esa cara. Una de las caras de la Torah, una de las caras de la palabra de Dios es que hay sustento, mi hermano, para tu vida, hay abundancia y hay gozo y hay alegría. Esto representa el pan y el vino. Estos dos elementos tienen que a nosotros fortalecernos. Estos dos elementos tienen que animarnos. Estos dos elementos, cada vez que venimos a la cena del Señor, tienes que venir con tu mente, con tu corazón dispuesto. Señor, gracias. Cristo vino a darme la salvación, vino a darme la sanidad, pero también, Señor, la abundancia está establecida en tu palabra y también está establecida el gozo para mi alma y para mi vida. Quizá hoy estás pasando muchos problemas, quizá en tu familia hay muchos problemas, quizá hay tu familia, cada familia es un mundo aparte, cada uno tiene sus problemas, sus conflictos, con los hijos, entre parejas, lo que sea, suegro, suegra, esas cosas también pasan, ¿verdad? Todas esas cosas, cada uno tiene su mundo. Te quiero decir algo, si Jesús está en tu vida, tranquilo, hay sustento, hay pan, hay salud para ti, hay gozo, hay salvación, hay alegría. Y aquellos que nos están viendo por las redes, porque los domingos a la mañana se transmite, Jesús puede darte en medio de tu mundo de problemas, puede darte gozo y alegría. Es algo inexplicable, es algo que a veces no se entiende. Hay personas que pasan a veces 1000 problemas, 1000 cosas, pero agarrados de Cristo, ellos caminan felices, caminan con confianza, caminan en fe. Por eso dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Es que eso aplican. Por eso aquellos que nos están viendo, Jesús es el camino. Y en esta mañana quiero hacer una oración. Y aquellos que están escuchando la transmisión, quiero que reciba a Jesús en tu corazón, en tu vida, para que esa alegría, ese gozo en medio de este mundo puedas tener. Por eso repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida, todo lo que soy. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, sálvame Jesús. Dame el pan, el sustento, la abundancia, la salud. Dame, Señor, el vino, el gozo, la alegría, la salvación que por medio de tu sangre. Te agradezco, Jesús. Soy bendecido en tu nombre, Jesús. Amén y amén.